Ya ha transcurrido casi, no sé, el 90% de tu gobierno. ¿Cómo crees que va a ser recordado y cómo te gustaría que sea recordado? No, a mí me gustaría que sea recordado como un gobierno donde todos los que estuvimos dimos todo de nosotros, en un momento muy, muy, muy difícil. Que además dejamos todo y no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Que, que cumplió gran parte de lo que prometió. Que no pudo cumplir con ciertas cosas porque el contexto no se lo permitía. Pero finalmente cuando vos revisás, Perón decía que gobernar es crear trabajo, ¿no? Y cuando vos revisás, hasta este momento tenemos 1.200.000 puestos de trabajo creados por nosotros. Tenemos alrededor de 600.000 puestos de trabajo registrados y el gobierno que me precedió destruyó 250.000 puestos registrados. El gobierno que me precedió tuvo 40 y pico de meses consecutivas de caída del empleo. Y nosotros llevamos 33 meses consecutivos de crecimiento y de creación de empleo. Nosotros finalmente crecimos después de la pandemia el 16% de nuestra economía. Y nuestras exportaciones fueron récord. Logramos hacer obras, tenemos más de 6.000 obras públicas que en Argentina se empezaron a hacer y se están haciendo, y de ellas 3.600 se terminaron. Hicimos 18.000 kilómetros de ruta. El gobierno que me precedió hizo menos de 9.000. Hicimos 120.000 viviendas. El gobierno que me presidió hizo 14.000 con el crédito UVA. Yo creo que cuando tuvimos que involucrarnos en el mundo, nos involucramos. Nos involucramos en favor de la paz, de la unidad latinoamericana, de un diálogo franco con la Unión Europea, de un diálogo honesto con los Estados Unidos. Cuando tuve que hablar con Putin de la guerra, lo llamé a Putin y hablé de la guerra, y cuando tuve que hablar con Zelensky, lo llamé a Zelensky, le hablé de la guerra, y a los dos les dije, terminen con esta guerra porque están destruyendo el mundo. Y la Argentina logró un lugar en el mundo particularmente destacado. Yo creo que lo que sí nos pasa, primero es que el dolor de las pérdidas de la pandemia a todos nos dejó muy, muy afectados, muy afectados. Todos perdimos un amigo, todos perdimos un pariente. La tranquilidad que me queda es que ninguno se murió sin atención médica. Después, que la guerra nos complicó mucho el escenario económico, porque nosotros el primer año habíamos bajado la inflación 20 puntos, pero la guerra nos desató una inflación, una disparada inflacionaria increíble. Y me queda ese sabor amargo de la inflación, de no poderla contener como nos hubiera gustado, sabiendo que no es un problema argentino, que es un problema internacional. Cuando vos mirás que la Reserva Federal Norteamericana sube las tasas a los límites que lo sube, hoy la Reserva Federal ha fijado las tasas más altas de la historia de los Estados Unidos. ¿Para qué lo hace? Para parar la inflación de los Estados Unidos. Entonces, ese problema, que es un problema general en un país que arranca con 55 puntos de inflación, y es un problema muy grave. Hubiera querido no tener que pasarlo. Me quedo tranquilo también que el salario registrado finalmente en los últimos años le viene ganando a la inflación. Pero en verdad lo que necesitaríamos es que el salario rinda y que la inflación no suba. Eso es lo que necesitamos. Y lograr eso necesitaríamos un periodo más donde terminemos de ordenar la cuestión económica en lo que hace a la deuda y en lo que hace
al desarrollo, ¿no? Porque vos escuchás a nuestros adversarios, parecieran que ellos con la deuda no tienen nada que ver. Escuchás una candidata a presidente que dice, tengo resuelto el tema del cepo, voy a hacer un blindaje con el fondo, y yo salgo corriendo porque es lo mismo que dijo de la Rúa antes de que explote el país en el año 2001, que dijo e hizo. Escuchás a otros candidatos decir que, que hay que terminar con las indemnizaciones por despido, que hay que terminar con el aguinaldo. Escuchás al jefe de todos ellos decir que el problema que tiene la Argentina es que no es como Qatar donde no hay sindicatos. ¿Cómo es esto? Si lo mejor que tiene la Argentina son los derechos de los que disfrutan quienes viven en Argentina, fundamentalmente los trabajadores. Vos los escuchás decir esto y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que salió hace una semana, dice que si hay algo que caracteriza a la economía argentina es la calidad de sus recursos humanos, de su fuerza laboral, que es única en el continente. ¿Y por qué es única? Por los derechos que tiene. Mm. Por los derechos que tiene, no es por otra cosa. Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno, cuando tome distancia, el dolor de la pandemia se apacigüe, todos se van a dar cuenta que fue un gobierno que dio mucho y que cambió muchas lógicas, ¿eh? ¿Vos te acordás que cuando llegamos al gobierno, todos los gobiernos eran sindicados de operar en la justicia? Nunca tuvimos operadores en la justicia. Todos los gobiernos eran sindicados de tener espías que trabajaban en la justicia. Sacamos a todos los espías de la justicia. Todos se quejaban del espionaje interno. Nosotros no espiamos a nadie. A nadie. Todo eso, ¿sabes cómo se llama? Calidad institucional. Todos se quejaban de restricciones a la libertad de prensa. Nosotros nunca restringimos la libertad de prensa. Nunca. Y mirá que en la Argentina se han dicho cosas increíbles, ¿eh? Sí, Muchas mentiras inclusive. Sin embargo, nunca reaccionamos.